Hola, muchas gracias por esta oportunidad de hablar del cáncer hereditario. Efectivamente, hay algunos cánceres que tienen una mayor predisposición a tener un componente hereditario, entendiendo de que todos los cánceres tienen un elemento genético. Esa es la base o la raíz del cáncer. Algunos de ellos tienen este componente que hace que aumente el riesgo de desarrollar dicho cáncer que tendría una mutación genética en su base. Y en estos nosotros vemos que con mayor frecuencia cuando ocurre alguna mutación que se heredó en la familia, muchas veces son de los mecanismos que nos mantienen protegidos o seguros contra el cáncer. Y lo que ocurre es que vemos tumores predominantemente en el cáncer de mama en las mujeres, cáncer de próstata en hombres, cáncer de colon también es muy frecuente. Hay algunos pacientes muy específicos, pero no son tan frecuentes, que son de tiroides. Vemos algunos tipos de cáncer de gástrico y de endometrio, pero son en menos cantidad. Así que lo que más habitualmente vemos en lo que corresponde a cáncer hereditario es mama, colon y próstata. En este sentido, cuando nosotros tenemos una mutación en alguno de los genes encargados de reparar el ADN o evitar que se produzcan estas mutaciones genéticas que pudieran desarrollar un tumor, habitualmente ocurre que hay una mutación en uno de los dos genes que tenemos de cada uno de los genes que cuenta nuestro cuerpo. Por ende, esto se hereda con una probabilidad de un 50%, ¿ya? Habitualmente, si uno de los padres tiene una de estas mutaciones, existe un 50% de probabilidades que la herede a cada uno de sus hijos. Eso es lo más habitual, que tengan una sola alteración genética que aumente el riesgo de cáncer y que se encuentren en los cromosomas que no son el cromosoma sexual X o Y. Por ende, todos los hijos por igual tienen un riesgo de heredarlo. Es súper importante esto porque a veces escuchamos genes como los más conocidos, como el BRCA, que es el BRCA1, BRCA2, y como tiene un riesgo muy alto de cáncer de mama, pensamos que solo lo pueden heredar las mujeres, pero los hombres también tienen este gen, cumple otras funciones, a veces está asociado a cáncer de próstata, y también lo pueden heredar y tienen un 50% de heredarla, ya sea en estos individuos no genera un cáncer a lo largo de la vida, o tienen un riesgo de posibilidad de heredarlo a sus hijos o hijas. Y ahí lo que vemos es que se salta esta generación, como en muchas de las condiciones genéticas ocurre. Esta es una pregunta muy interesante porque cada vez más tenemos acceso acá en Chile a mejores y más pruebas disponibles para poder estudiar un sinnúmero de genes asociados a la probabilidad de generar un cáncer con este componente hereditario. Si bien hace 5, 7, 10 años íbamos a ver muy pocos genes, incluso si me preguntas hace 10 años, lo más probable es que íbamos con otras técnicas a ver mutaciones muy puntuales. Lo que nosotros tenemos ahora son la secuenciación masiva en paralelo, conocida como NGS, por sus siglas en inglés, The Next Generation Sequencing, y esto permite ver grandes grupos de genes. Y estos paneles que le denominamos paneles de genes germinales, son estos genes que están presentes en nuestro cuerpo desde el nacimiento y que pudieran nosotros heredarlo. Tenemos un sinnúmero de laboratorios y exámenes que agrupan desde los 9, 30, 70, 160 genes, dependiendo de qué tan amplio queremos hacer, qué tanto queremos abarcar en el estudio de posibles genes que pudieran estar involucrados en el desarrollo de un cáncer hereditario. En mi opinión en particular, yo prefiero paneles más extensos porque muchas veces podemos rescatar y de encontrar genes que tal vez son poco frecuentemente estudiados, hay menos información porque no son tan frecuentes en poblaciones europeas, anglosajonas, pero que hemos visto que con mayor frecuencia se pueden encontrar en poblaciones latinoamericanas que tenemos todavía mucho por hacer y pendiente de poder manifestar cuáles son efectivamente la genética que más nos afecta. Por eso yo tiendo a ocupar paneles más grandes
que la opción de estos exámenes en términos de tiempo y costos son súper similares. Bueno, acá hay un punto súper importante porque cuando nosotros, muchas veces los pacientes temen que si uno encuentra una mutación asociada a cáncer hereditario, es un diagnóstico o un hallazgo que no hay vuelta atrás, que no hay nada que hacer. Y muy por el contrario, la gracia de buscar estas alteraciones es precisamente que nos abre un abanico de alternativas médicas para poder, de alguna manera, ya sea prevenir, evitar o al menos detectar de manera muy oportuna, que es el componente más relevante a la hora de un tratamiento efectivo del cáncer, es la detección oportuna. Por ende, yo voy a basarme en guías clínicas internacionales en cuáles van a ser las mejores medidas que voy a aplicar en función de la mutación puntual que encontré. En algunos casos, estas medidas van desde cambios de hábitos de vida que se trabajan con el paciente, la incorporación de ciertos elementos como suplementos o medicamentos en algunos casos. Eventualmente uno podría tener la posibilidad de determinados genes que son de muy alto riesgo, la alternativa de hacer cirugías profilácticas, dígase cirugías que yo realizo para evitar o anticiparme a la aparición de un tumor. Lo más conocido es en estas mutaciones que comentábamos de BRCA, BRCA, que están asociadas a un riesgo muy alto de cáncer de mama hereditario y por ende, dependiendo de la planificación familiar, de las elecciones de vida y un montón de otros parámetros que va a ir fijando el paciente, nosotros pudiéramos, por ejemplo, proponer la cirugía profiláctica de las glándulas mamarias, incluso de ovarios y útero, si es que este fuera el caso, insisto, en función de la conversación que uno tendría con el paciente y que efectivamente se trate de una mutación de muy alto riesgo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de desarrollar planes de vigilancia médica personalizados al paciente. Dígase, si encuentro un gen de moderado o alto riesgo, pero el paciente, por ejemplo, no desea realizar cirugía profiláctica o conversando no vamos a optar por ciertos cambios que sugieren las guías, nosotros podemos al menos definir un plan de vigilancia en donde vamos a establecer un cronograma de cuándo realizar ciertos exámenes con el objetivo de hacer una detección oportuna y precoz si aparece un tumor en los órganos objetivos. Por ejemplo, una mujer que es muy joven, se detecta un BRCA1 con una alta posibilidad de generar un tumor, pero dentro de su planificación familiar quiere tener más familia o más aumentar su familia y desea mantener la posibilidad de lactancia y por el momento no tiene ningún índice de haber desarrollado un tumor en las mamas. Lo que hacemos es planificar, por ejemplo, mamografías o resonancia nuclear magnética de mama con una periodicidad que nos permitiría, en el caso que desarrolle algún tipo de tumor, pesquisarlo inmediatamente e intervenir de la manera más oportuna. Entonces, no siempre es cirugía, a veces es vigilancia médica y a veces implica algún tipo de cambio de hábito o incorporar algún suplemento o medicamento en el uso frecuente de la paciente o el paciente. Aquí hay que entender la biología de lo que está ocurriendo cuando nosotros decimos que es un componente hereditario que aumenta la predisposición a desarrollar un tumor. La gran mayoría de las veces se trata de mutaciones en donde disminuye la capacidad que tienen las distintas células de nuestro organismo de reparar el daño que se produce constantemente y naturalmente a nuestro ADN. Uno se expone al sol, los rayos UV generan algún daño en el ADN de nuestra célula y que generalmente nosotros reparamos. Eso de manera oportuna, fácil y directa, como un autocorrector cuando uno intenta mandar un mensaje. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos alterados estos mecanismos de reparación del ADN, que se denominan así, lo que hace es que la probabilidad de que no logre reparar, no logre corregir oportunamente
ese trastorno, esa variante, ese daño que se produce en nuestro código genético aumenta significativamente. Y por ende, tiene mayor probabilidad de que se acumule alguna mutación que efectivamente dé origen a un tumor y por ende a un cáncer. Lo que yo voy a buscar es evitar los factores que me van a generar dichas mutaciones. En particular, por ejemplo, la exposición inadecuada al sol. Entonces voy a hacer énfasis en la, por ejemplo, protección solar, si es que el cáncer de piel está asociado a las mutaciones específicas que encontramos. Los estados inflamatorios también se ha visto que se asocian a la aparición de ciertos cánceres. Entonces voy a tratar de evitar estar en estos estados inflamatorios, como podría serlo la obesidad o el consumo de ciertos alimentos, y por ende voy a dar ciertas recomendaciones para disminuir la exposición a dichos factores. Uno muchas veces escucha, bueno, y los pacientes te dicen, bueno, es que todo da cáncer, y ahí lo que uno hace es que cuando tenemos un riesgo muy alto, efectivamente nos fijamos en aquellos elementos que efectivamente que suponen un mayor riesgo, un mayor daño a nuestro organismo, y es esos elementos los que vamos a tratar de disminuir. Como les decía, exposición al sol, obesidad, consumo de tabaco, alcohol, cierto tipo de carnes o cierto tipo de alimentos que sabemos que son más cancerígenos, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, y otros elementos como esos que vamos a tratar de prevenir de manera más enfática. Tal vez lo vamos a hacer en todos los pacientes, pero en estos pacientes que tienen componente hereditario, vamos a hacer un esfuerzo doble por evitar que el paciente se exponga y aumente aún más su riesgo. Bueno, aquí la consejería genética juega un rol fundamental para manejar el cáncer hereditario en la familia. Y lo que nosotros vamos a trabajar es con nuestro caso índice. Dígase el paciente que nos ha consultado por primera vez y a partir de él nosotros vamos a establecer este árbol genealógico, el árbol o el pedigrí familiar, y vamos a rápidamente identificar cuáles son los miembros de la familia que nos es más beneficioso ir a realizar el examen. Esto no siempre puede ser el paciente que nos ha consultado. A veces nos interesa ir a la generación más antigua, que pueden ser los padres o abuelos, donde haya más carga de antecedentes familiares, que haya más personas que tengan los cánceres que nos hacen sospechar que pudieran tener un componente hereditario. De esa manera nosotros vamos a empezar el testeo en cascadeo, que se llama, en donde vamos a ir desde la persona de más alta probabilidad de que tenga un resultado positivo e ir testeando a los familiares cercanos para ver quiénes son los que podrían eventualmente ir heredando esta mutación. Lamentablemente, hay muchos casos en donde el paciente consulta y sus padres no están vivos, han fallecido incluso por el mismo cáncer, o no se encuentran viviendo en el mismo país o no están disponibles por una u otra razón. En esos casos nosotros vamos a testear el caso índice y vamos a ir solicitando a los hermanos o hermanas que podamos hacer el examen, dado que probablemente están en el mismo riesgo que la persona. Y si en algunos de estos miembros familiares nosotros encontramos alguna mutación genética que los haga estar con un riesgo muy alto, vamos a ir haciendo estudios dirigidos en sus familiares cercanos, dígase en sus hermanos o hermanas, eventualmente sus hijos si son mayores de edad, y pudiéramos nosotros incluso proponer contactar a ciertos primos que pudieran estar con este riesgo más elevado. Así que la consejería juega un rol fundamental para orientar al paciente que consultó, poder recibir y contener a la familia que va a tener un montón de preguntas y poder explicarles nuevamente a ellos cuál es la utilidad, los beneficios, las limitaciones, el propósito de hacer dicho examen y cuáles son los riesgos tanto del examen, que son muy pocos, pero sobre todo del manejo de esta información y las implicancias éticas que pudieran tener en el contexto familiar. Y eso, el consejero genético juega un rol fundamental para poder efectivamente aconsejar, orientar, educar a todo el grupo familiar que puedan tomar las decisiones más adecuadas, más oportunas y más eficientes para mantenerse sano. Al final,
lo que nos motiva es poder evitar estos casos que a veces son muy dramáticos de personas que tienen un cáncer a muy temprana edad y que más encima son bastante más agresivos que el resto de los pacientes con cáncer.